Dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más la de los hijos de los hombres, que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían visto. Le invito a que tengamos un momento de oración y entreguemos este tiempo en sus manos para que Él nos dirija y Él nos hable, porque es Él, es el Señor que está muy interesado en hablar a nuestros corazones. Padre, gracias este momento en el que podemos abrir tu palabra y creer que tú estás aquí presente por tu Espíritu Santo y tienes mucho interés esta mañana, oh Dios, que nosotros podamos tener revelación de tu palabra. No solamente conocimiento, no solo información, sino que tú quieres revelarte a nuestras vidas, oh Dios, para que podamos entender tu amor, tu inmensidad, tu poder, tu grandeza, oh Dios, y también, Señor, el plan de salvación que tú tienes para toda la humanidad. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén y amén. Como decía, el libro de Isaías, muy conocido, entiendo, yo creo que aquellos que queréis profundizar un poquito más para entender la salvación tan grande que el Señor nos ha revelado, en la que el Señor se ha dado a conocer nuestras vidas, si no fuera por el plan de salvación del Señor, seguramente que usted y yo esta mañana no estaríamos en este lugar. Quién sabe dónde estaríamos, pero Dios desde el inicio, desde antes de la creación de todo el universo, Él tenía en su propósito crear al hombre, pero también darle la salvación. Bueno, y el profeta Isaías para mí es muy especial porque este profeta tiene algunas características que nosotros queremos honrar la memoria o el recuerdo de este profeta. Recordar que el profeta Isaías, a diferencia de otros muchos profetas, es uno de los pocos profetas al que no le podemos recriminar nada. Fue un profeta que empezó bien, continuó bien y fue un profeta que terminó bien. A tal punto terminó bien que fue un mártir del Señor. El profeta Isaías, como bien sabéis y ya lo hemos estado mencionando, estoy recordando algunas cosas porque creo que son importantes. Este profeta nacido en Jerusalén en el año 765, aunque en realidad su ministerio profético no empieza a ejercer como profeta hasta el año 745. Estamos hablando siempre antes de Cristo, por supuesto. O sea que el profeta Isaías tenía unos 20 años cuando empezó su ministerio, cuando empezó a servir al Señor como profeta. Y su vida llega hasta el año 695. Si echamos cuentas, podemos ver que vivió aproximadamente unos 70 años. Y lo interesante en la vida del profeta Isaías es que este profeta tuvo una ventaja o un beneficio, que fue, él experimentó en vida la vida de 5 reyes, distintos 5 reyes que reinaron en Israel. Fijaros, nosotros, los más antiguos tal vez aquí, conocemos solamente 2 reyes, ¿verdad? A Juan Carlos y ahora a Felipe, 2 reyes nada más, y ya es bastante, ¿verdad? Pero este profeta experimentó el reinado, o estuvo acompañando el reinado de 5 de ellos. Y para ellos, de todos ellos, había uno muy especial, que es el rey Usías, que fue el que murió y que fue cuando él entró en crisis y ahora qué va a pasar con Israel y todo esto. Y Isaías fungía, sería la palabra, ejercía como consejero de los reyes en aquel tiempo. Además de profeta, él era consejero. O sea, estamos diciendo que muchos de los reyes en aquel tiempo, antes de tomar ninguna decisión, ellos consultaban con el profeta a ver qué decía Dios. O sea, Dios estaba muy presente en cada una de esas decisiones. Lamentablemente muchos de ellos no hacían caso al profeta. Y aquí viene una parte muy importante que lo hemos estado comentando semanas anteriores. Hablamos del libro de Isaías, que tiene una particularidad única, impresionante. Porque el libro de Isaías, a diferencia de otros libros que nosotros tenemos copias de las copias, en el año 1947 se encontró en las famosas cuevas del Qur'án que hemos estado diciendo anteriormente,
Por este detalle arqueológico, el mayor descubrimiento arqueológico de la historia del cristianismo o también de la fe judía. Aquí entramos ambos. Lo interesante es que este detalle nos confirma la veracidad de la palabra de Dios. Los arqueólogos, cuando descubren este libro de Isaías en aquellas famosas cuevas del Qumran y hacen la prueba del carbono 14, se dan cuenta que este libro tiene una antigüedad del siglo II antes de Cristo. O sea, aquellos que muchas veces, y esto va más para los jóvenes sobre todo, y a mí me preocupa sinceramente cuando muchos jóvenes cristianos llegan a la universidad y se encuentran con su primera clase de filosofía, su primera clase de ciencia, y literalmente les pulen la fe, o sea, machacan la fe de los jóvenes de tal manera que con los argumentos científicos quieren decir que la Biblia la escribió cualquier persona, que no hay forma de demostrar que quién escribió la Biblia. Pues no. Este descubrimiento arqueológico nos demuestra que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este libro de Isaías, junto con otros salmos, proverbios, crónicas, otros libros que ahí también se descubrieron, nos demuestra de que la Biblia es mucho más antigua, que no es alguien que se sentó y escribió la Biblia. No es así. Biblia, biblioteca, significa que son un conjunto de libros que en un momento dado se unieron para formar lo que nosotros llamamos la Biblia. Una Biblia que fue escrita en un proceso de casi 1500 años, 40 autores, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, y podríamos aquí hablar de bibliología, pero lo que quiero decir es que nuestra fe está muy sólida, muy fuerte y muy firme. Nadie puede decir que la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia es mucho más antigua. Por eso decimos que este descubrimiento del libro de Isaías nos da una fuerza y nos da autoridad para poder decir a cualquiera que se quiera reír de nosotros, de nuestra fe, de bueno, ¿y tú cómo sabes quién escribió la Biblia? Así como escribieron el Quijote, también alguien puede haber escrito. No. En fin, sería un tema muy interesante de desarrollar, pero digo que nuestra fe está sólida, estable y fundamentada. Por eso decíamos que este libro tal vez es el más importante. Pero ¿por qué el libro de Isaías es el más importante? Porque precisamente el libro de Isaías es el único libro, es el único profeta que registra los acontecimientos en la vida del Mesías. Bueno, aquí un pequeño detalle, 3 partes que se divide el libro, no nos vamos a detener aquí. El libro de Isaías fue de tanta influencia que aparece en el Nuevo Testamento, hay más de 190 citas donde aparece el libro de Isaías. Los escritores del Nuevo Testamento, más de 190 citas, 12 veces en el libro de Reyes, 4 veces en el libro de Crónicas. Muy interesante. Pero lo tremendo es que Isaías pudo ver los sufrimientos del Mesías en la cruz 7 siglos antes. Para nosotros hoy no es ninguna novedad, no nos llama la atención, no podemos llegar a entender la importancia de este libro. ¿Sabéis por qué? Porque para nosotros ya es historia, ya pasó. Unimos Isaías 52, 53 con el Nuevo Testamento, la descripción de los sufrimientos de Cristo. Perfecto. Pero tenemos que pensar que el profeta Isaías ni siquiera conocía de Cristo. El profeta Isaías lo único que estaba haciendo era mirando 7 siglos antes el sufrimiento del Mesías. Él pudo ver detalles extraordinarios acerca de el Mesías. Por eso decimos que es un libro tan importante. Y como decía, el libro de Isaías se divide en varias partes. Ahí son estrofas de 3, es como una meditación, como una canción, y se divide en 3 partes. La primera parte empieza aquí, en el capítulo 52. Yo me he equivocado y aquí no es 52, no es 53, es 52, ¿vale? Donde él empieza a hablar acerca del siervo sufriente. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Esto lo acabamos de leer hace un momento. Versículo 15 nos dice: así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Cuando el profeta Isaías está mirando la cruz, el sufrimiento del siervo sufriente, el sufrimiento del Mesías, no cabe ninguna duda que él lo que está intentando es un poquito
habla acerca de la humillación de ese siervo sufriente. Es muy, ¿cómo sería la palabra? Es muy difícil, muy complicado que nosotros tal vez podamos entender. Pablo, en su carta a los Filipenses, hace una breve descripción desde su punto de vista. Uno de los hombres teológicamente más preparados del Nuevo Testamento fue Pablo. Y Pablo nos dice en Filipenses 2, 5, 11, la humillación y la exaltación de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa visión que tiene Isaías del siervo sufriente, un siervo que está ahí completamente en una actitud de humillación, completamente indefenso, abandonados por todos. Tenéis que pensar por un momento, viajar 2000 años en el tiempo, e imagínate que tú estás ahí delante de la cruz, aquel Dios Todopoderoso envía a su Hijo a morir en una cruz, a dar su vida en rescate por nosotros. Y lo cierto es que todos sabemos perfectamente que a Jesús no es que lo mataron a la fuerza. Jesús se dejó matar. Jesús se dejó matar. Y yo quiero hacer una pregunta esta mañana, y no quiero que me responda, quiero que lo pienses. ¿Quién mató a Jesús? No me refiero físicamente. Sabemos que fueron los soldados romanos que lo crucificaron. Sabemos que fue entregado por su discípulo Judas, que lo vendió por 30 monedas de plata. Sabemos que los líderes religiosos de la época habían planeado la muerte de Jesús. Fue un complot. Pero no me refiero a la muerte en sí, del momento en que Él muere en la cruz. Esto en filosofía se llama, aquellos que les gusta la filosofía, cuando tú lo analizas de forma filosófica, que es la búsqueda de la verdad, el origen de la verdad, el origen de las cosas. La filosofía no se conforma solamente con datos científicos, sino que busca mucho más allá, mucho más atrás todavía. Y cuando hablamos de un asesinato, de un homicidio, hay dos elementos que entran en juego. Uno es el autor material de aquella persona que muere, pero está también lo que se llama el autor intelectual, el que ideó el plan, el que maquinó, el que preparó cómo va a morir esa persona. Yo puedo planear el asesinato de una persona y contratar a alguien para que lo ejecute, ¿verdad? Entran dos partes. Y yo voy a eso, yendo más atrás, nos tenemos que preguntar, bueno, pero ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué esto de que estamos todo el tiempo en nuestras iglesias hablando acerca de Cristo murió en la cruz? Cristo murió por nuestros pecados. Y normalmente si yo os preguntara a vosotros, muchos me diríais, Cristo murió por mis pecados. Mis pecados mataron a Jesús, ¿verdad? Yo lo dejo eso ahí en el aire y vamos a seguir mirando otros pasajes. Ahora sí entramos al capítulo 53. Ahora ya no es la humillación y la exaltación, un mensaje que muchos se quedarán asombrados. Ahora lo que nos dice Isaías 53, recordar que en aquellos días no había ni capítulos ni versículos, todo era de corrido. Y entonces encontramos aquí que nos dice el profeta Isaías, sin saber lo que está hablando, él escribe en obediencia a lo que está recibiendo del Espíritu Santo en ese momento, y él continúa diciéndonos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es un momento, es una descripción literal del sufrimiento de Cristo cuando estuvo en la cruz.
Recordar que Cristo, después de hacer el Via Crucis famoso y llegar al monte de la calavera llamado Gólgota, Él llega a aquel lugar, lo crucifican, son las 9 de la mañana y Él va a estar hasta las 3 de la tarde. 3 primeras horas de sufrimiento, clavado en una cruz, tanto por las manos como por los pies, una corona de espina. Previamente le habían dado 40 latigazos. Todos hemos visto la película La Pasión, ¿verdad? Todo eso. Ahora la pregunta es, cuando Él está en la cruz, colgado en esa cruz, y está sufriendo, está muerto de sed, una sed que no nos podemos llegar a imaginar, el calor, el de haber sido desangrado, una fiebre altísima que provocaría una sed increíble, los dolores de los clavos en la cruz, habiendo sido crucificado. No quiero tocar tus sentimientos ni tus emociones, no es mi intención. Quiero que nos situemos en el tiempo y que podamos entender la dimensión de la obra del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, el alto precio que Jesús tuvo que pagar para nuestra salvación. Y en ese momento en el que está en esa cruz, le intentan dar de beber vino con mirra, que es un anestésico o algo parecido, un calmante de dolores, y Él no quiso beber, quiso ser consciente de su sufrimiento hasta el último momento, porque Él sabía que para eso había venido a este mundo, para morir en esa cruz. Durante su ministerio, 3 años de ministerio, Él estuvo diciendo: yo he venido para morir por vosotros, tengo que padecer, tengo que ser maltratado. Y cuando está allí en aquella cruz, nos volvemos a situar en el tiempo, fijaros, toda la gente, todas aquellas personas, muchos de ellos posiblemente, que habían recibido un milagro de Jesús, porque no olvidéis que Jesús no hizo nunca ningún mal. Lo único que Jesús hizo fue bien. Sanó enfermos, paralíticos, ciegos, cojos, resucitó muertos. ¿Qué? Echó fuera demonios. ¿Qué cosa buena no habrá hecho Jesús? Y sin embargo, aquellos mismos que cuando entró a Jerusalén dijeron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y pusieron aquellas famosas palmas para darle gloria al Rey que viene entrando a Jerusalén. Son los mismos que después, cuando Pilato pregunta a la multitud: ¿a quién os doy? ¿A Barrabás o a Jesús? Porque tenían esa costumbre de liberar a un reo una vez al año en Pascua. Y la gente dijo: danos a Barrabás, un terrorista, un homicida, un asesino. ¿Y qué hacemos con este? Crucifícale. El pueblo dijo que crucificaran a Jesucristo. Y ese mismo pueblo es el que está allí, delante de la cruz, mirando a Jesús, indefenso, abandonado. Sus mismos discípulos lo abandonaron. Solamente había uno que estaba a los pies de la cruz: Juan y su madre María. Y creo que también María Magdalena, si no me acuerdo. Eran los únicos que estaban. Los demás estaban esperando a ver si con ese mismo poder que había resucitado muertos, sanado enfermos, se bajaba de la cruz y exterminaba a los romanos, porque esto es lo que ellos estaban esperando. Por eso nos dice este pasaje: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? O sea, ¿quién va a poder creer este mensaje? Es un mensaje que no se va a poder creer. Y fijaros, el mismísimo Pablo, 700 años después, en el tiempo, años 60 después de Cristo, él nos escribe y nos dice que esto es un mensaje indispensable para la salvación. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Definitivamente, yo no sé, cuando nosotros pensamos por un momento, alguien que nos predica el Evangelio y nos dice que Jesús murió en una cruz, y que si yo pongo mi fe y mi confianza en lo que aquel que murió en la cruz es
la salvación de mi alma, significa la salvación de mi alma. Es un mensaje que es un poquito difícil de creer. Y yo sé que muchas veces, aunque nosotros lo damos por hecho, aún nosotros, los que quizás llevamos muchísimo tiempo en la iglesia, hay aspectos que se nos escapan, que no llegamos a entender. Y yo vuelvo a preguntar nuevamente, entonces, ¿quién es el que mató a Jesús en la cruz? ¿Quién fue el que preparó la muerte de Jesús? Seguimos. Sacrificio vicario de Cristo. Versículo 4 al 6 nos dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Yo no sé si podemos llegar a entender, yo no lo entiendo, ¿verdad? A mí se me escapa. No, creo que no estamos preparados para entender lo que significa que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, el pecado de toda la humanidad, desde la fundación del mundo, desde antes de Jesús y después de Jesús, los que hoy estamos pecando y los que van a pecar todavía, porque hay mucho que vamos a seguir pecando, lamentablemente. Y hay muchos que todavía ni siquiera han entregado su vida a Jesús, y cuando entreguen su vida a Jesús, ese pecado, ese oprobio, esa maldad, en ese momento en el que Jesús está en la cruz, colgado entre el cielo y la tierra, abandonado, y además con una muerte horrible, una muerte que nosotros hoy, la cruz, qué bonito la cruz, y algunos hasta llevamos cruces inclusive. La cruz en aquel tiempo era señal de maldición, lo practicaban los persas, lo practicaban los romanos. 300 años antes de Cristo ya se practicaba este tipo de muerte, donde se colgaba, pero los que morían en la cruz, los soldados no morían. Cuando alguien era un delincuente, un asesino en Roma, no lo mataban en una cruz. Los únicos que morían en una cruz era la peor calaña, lo peor de la sociedad en aquel tiempo. Morir en la cruz significa que eras un desgraciado, un pobre infeliz, donde, fijaros, Jesús murió y al lado tenía 2 ladrones. Y uno se burló de él: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Os acordáis? Y el otro tuvo un poco más de luz. El otro que dijo: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo, ahí rompe toda teología, porque Él le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunos han trastocado esta versión y quitan la palabra hoy y dicen: de cierto te digo que estarás conmigo. No, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mirar, volviendo a la pregunta que hacíamos hace un momento, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso de que por sus llagas, por su sufrimiento, fuimos nosotros curados. Mira, hay varios elementos implicados en parte del calvario, del sufrimiento de Jesús. Una de ellas es la corona de espinas. Hay mucho más, pero no tenemos tiempo. Yo voy a tomar las más importantes, por lo menos las más destacables. La corona de espinas. ¿Cuántos acordáis cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén? ¿Qué es lo que ocurrió? Maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirán. Los espinos, se supone que por causa del pecado de Adán y Eva, a partir de ahí en adelante la tierra iba a dar espinos y cardos, que ese iba a ser el fruto de la tierra. Y con el sudor de tu frente vas a comer el pan. Y la pregunta es, ¿y por qué Jesús? Podían haberle hecho otras cosas, pero como Él dijo que era el rey de los judíos, le pusieron una corona de espinas. Esa corona de espinas
tiene una simbología y tiene una representatividad impresionante. Para mí, por lo menos, es la interpretación humilde que yo esta mañana quisiera aportar para vosotros. Esa corona de espinas representa esa maldición que el Señor habló sobre la vida sobre aquellos primeros habitantes de la tierra, sobre Adán y Eva que pecaron. Espinos y cardos te va a producir, malditos. Dice, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirán. Jesús en la cruz, al ponerle esa corona de espinas, está hablando que esa maldición es abolida, esa maldición es quitada, donde la aplicación para nosotros implicaría algo así como que nosotros hoy tenemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Y cuando digo bendiciones, dulce es el sueño del trabajador, tenga mucho, tenga poco, puede dormir tranquilo. Pero al rico, dice, no le dejan dormir la preocupación por las riquezas. Hermanos, el Señor quiere bendecirnos, el Señor quiere prosperarnos. Está en el corazón de Dios prosperarnos a todos y cada uno de nosotros. Lo que pasa es que ahí encontramos un pequeño problemilla. Y permítame que le diga algo que de mi punto de vista posiblemente sea la causa de que por qué muchos a veces no prosperamos más, aunque el Señor quisiera prosperarnos. Yo tengo un punto de vista, una tesis, vamos a decir así. Para muchos de nosotros el haber venido a los caminos de Cristo quizás fue a través de una crisis económica, a través de una necesidad, algunos a través de otra causa tal vez. Pero muchos hemos venido a Cristo y en Cristo hemos encontrado el sustento, lo necesario, hemos encontrado abundancia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros? Pero yo me pregunto y quiero que te preguntes, ¿qué pasaría si tal vez el Señor nos bendijera tanto, que tuviéramos tanto, y que eso pudiera ser el tropiezo en tu vida para que tú te vayas de los caminos del Señor y nunca más te acuerdes del Señor? Para algunos de nosotros, y lo digo con mucho respeto, con mucho amor y con mucho cariño, para algunos de nosotros tal vez el no ser prosperado podría ser, que eso podría ser la causa por la que tú dejaras al Señor. Pero bueno, como digo, volviendo a la idea original, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirán. Cuando Cristo es crucificado, cuando Cristo le pone la corona, Él lleva esa maldición de llevarse la escasez, la pobreza, la miseria. Yo digo que estando en el Señor, nunca nos faltará un plato de comida a nuestra mesa, nunca nos va a faltar un techo donde abrigarnos del frío, nunca nos faltará el sustento necesario para todas nuestras necesidades. Si el Señor quiere darnos más, bendito sea su nombre. Si el Señor no lo quiere dar, bendito sea su nombre. Desnudo vine a este mundo y desnudo me iré nuevamente a la presencia del Señor. Bueno, da para mucho el tema, voy a seguir avanzando. El siguiente elemento que encontramos como parte del sufrimiento, donde Él lleva nuestras maldiciones en la cruz, son los clavos. Los clavos representan la culpabilidad. Jesús cargó tu maldición en la cruz, con su sangre anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Ahora somos libres de toda culpabilidad. Y una vez más Pablo nos da su tesis de este punto. Colosenses 2:14 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos representa la culpabilidad. Es un misterio. ¿Cómo puede ser que cuando nosotros hemos llegado al Señor, haya sido como haya sido nuestra vida, en el momento que nosotros hemos entendido el amor de Dios, la salvación de Dios en nuestra vida, y que Él llevó en la cruz esa culpabilidad, esa carga, ese peso de conciencia, esa condenación también podíamos utilizar? Cuando Él fue clavado en aquella cruz, ahí quedó esa culpabilidad. Por eso usted y yo tenemos que tener claro este punto. Porque ¿qué significa? Significa que cuando, aún a pesar a veces de ser cristianos, de haber sido lavados por la sangre de Cristo, muchas veces, lamentablemente, algunas veces nos equivocamos. Y yo digo que hay formas de equivocarse y formas de equivocarse.
Hay equivocaciones o pecados que cometemos a veces de forma inconsciente, que no nos damos cuenta. Fue un error, no me di cuenta, fue un despiste. Pero hay cosas que sabiendo que son malas, las hacemos. Y cuando te das cuenta de lo que has hecho, y tú vas rápidamente a la presencia del Señor, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, me arrepiento de mi pecado. Y el Señor te quita la culpa del pecado. Pero el problema es que queda la conciencia, queda el recuerdo. Y ese es el punto a donde yo quiero llegar, en el sentido de que el enemigo sabe que tú te recuerdas lo que hiciste. Y el enemigo va a intentar martillar allí, en el peso del recuerdo, en la conciencia. Y eso a veces estanca nuestras vidas, paraliza nuestras vidas y no nos permite mirar hacia adelante con libertad, con optimismo y con esperanza de acuerdo a los propósitos del Señor. Por tanto, el Señor llevó la culpabilidad a través de esos clavos. Látigo que flageló su espalda, nuestra sanidad. El profeta Isaías, refiriéndose a la crucifixión de Jesús, dijo: y por cuya herida fuisteis vosotros curados. Y aquí entramos en un punto que hoy la iglesia del siglo XXI nos tenemos que hacer la pregunta: ¿y por qué, así como en el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento, donde los milagros estaban a la orden del día, donde los enfermos eran sanados, los paralíticos se levantaban, los ciegos podían ver, los demonios salían huyendo? Había una autoridad evidentemente extraordinaria en el ministerio de Jesús, que Él solamente llegara a un sitio y creaba caos, ¿no? ¿Os acordáis los endemoniados gadarenos, cómo pidieron socorro cuando solamente por llegar Jesús nada más? Pero en la iglesia del siglo XXI tenemos esta promesa que por sus llagas hemos sido sanados. Y aquí hay dos formas de mirarlo. Una de ellas, la más normal, es que cuando yo estoy enfermo, necesito un milagro desesperadamente, oro a Dios y Dios me puede sanar. Pero está la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es que tengo una enfermedad, necesito un milagro, necesito una sanidad, oro a Dios y Dios no me sana. Y hay una lucha allí, un planteamiento que se genera. ¿Y por qué? ¿Y por qué, Señor? Y no nos damos cuenta que para nosotros, me encantaría poder decirle, no, cada uno reclame su promesa y Dios te va a sanar. Me gustaría poder decir esto. Pero ahí entramos en un terreno donde se llama la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y esta promesa puede ser ahora, y ojalá que así sea, o también puede ser una promesa para el futuro. Porque no se olvide que nuestro tiempo aquí en la tierra es una determinada cantidad de años, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero lo que tenemos por delante es toda una eternidad, y donde Él sí nos da garantía de que vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo sin enfermedad, un cuerpo sin dolor, sin sufrimiento. Y yo apunto a eso. Yo también con mis 50 y tantos años ya tengo mis achaques, digo, Señor, pero yo sé que un día voy a estar en la presencia del Señor, y usted también. Y en esa eternidad, el cuerpo que el Señor nos va a dar va a ser un cuerpo glorificado, donde vamos a ser libres de enfermedad, de dolor. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Todos esperamos esto. Pero no quita, hermanos, de que podamos seguir orando. Lo que a mí me preocupa, y aprovecho para decirlo, como bien sabéis, como maestro de la palabra, no hay argumentos teológicos para esto que muchas veces vemos que la gente hace. Te declaro sano en el nombre de Jesús. ¿Quién ha escuchado alguna vez esto? ¿Han orado por ti alguna vez de esta forma? Te declaro sano en el nombre de Jesús. Decreto sanidad sobre tu vida. Y muchas veces no ha pasado nada. Pero ¿cómo? ¿No era que si declarabas, que si decretabas por el poder de las palabras y no pasa nada? Y esto lo que nos hace es quedar ridículo muchas veces, sencillamente. Hermano, yo tengo un principio, o me manejo en el siguiente principio. Yo cuando oro, y son pocas las veces, cuando oramos por alguien que está enfermo, lo primero que tenemos que tener claro es que Dios tiene el poder para sanarlo. Ya está. Señor, yo sé que tú tienes el poder y que si tú quieres, vas a sanar a este hermano o a esta hermana.
Lo que no sabemos es si lo quieres hacer ahora, más adelante o en el tiempo donde estaremos en tu presencia. Pero no quita que en ningún momento nosotros dudemos que Dios tiene el poder para sanar toda enfermedad. Y estamos, lo digo con conocimiento de causa, estamos hartos de escuchar testimonios de personas que han vencido el SIDA, el cáncer, que se han levantado silla de ruedas. Eso está a la orden del día. Nosotros como padres recién convertidos, teníamos a nuestra hija pequeña, con 18 meses, no caminaba, tenía un problema en la columna, y según los médicos no iba a caminar nunca. Ese fue el pronóstico médico. Yo estaba recién convertido, llevaba unas pocas semanas, y fuimos, y un domingo en la iglesia lo comenté con los hermanos, con los ancianos, y me dijeron, y uno de ellos tuvo una inspiración, eso sí que es verdad también. Esto no es hacerlo por hacer. Yo creo que cuando hacemos algo tenemos que hacerlo porque hemos recibido algo de parte de Dios. Y uno de los ancianos dijo, entiendo de parte del Señor que tenemos que ir a tu casa y vamos a orar por tu hija. Y estos hermanos vinieron a mi casa, pusieron la mano sobre el bebé, que 18 meses, estaba dormidita mi hija, pusieron su mano debajo de mi espalda y oraron sanidad en el nombre de Jesús. Yo vivía lejos de mi casa en aquel tiempo, a 4 horas. Y a la semana me llama mi señora por teléfono y me dice, Freddy, no sé qué ha pasado, pero la niña está corriendo por toda la casa. Después de que no se podía poner de pie, ahora está corriendo por toda la casa. Por tanto, yo lo he vivido en primera persona. Otras veces hemos orado y no ha pasado nada, pero no quita de que Dios lo puede hacer. No sé qué papel entra ahí en juego. No sé si depende de la fe que podamos creer. A veces es por falta de fe. No sé si es que a veces no es la voluntad de Dios, a veces no es el tiempo, pero eso es intentar recibir revelación del Señor para ese punto. Bueno, el siguiente elemento que encontramos como parte de la tortura, del sufrimiento de Cristo es la lanza. Y aquí nos habla acerca de la sanidad interior. Este es un punto que a mí me interesa mucho. Después que Jesús murió, uno de los soldados romanos enterró una lanza en su costado derecho, del cual salió agua y sangre. Todo el castigo de como pecadores merecíamos recayó sobre aquel hombre llamado Jesús, quien no había cometido ningún pecado, y todo el bien que Jesús debía recibir vino sobre nosotros solo por creer en Él. Volvemos a esa escena donde el pueblo está mirando a Jesús, Jesús está allí indefenso. Es más, cuando vinieron a detener a Jesús, ¿os acordáis en el huerto de Getsemaní? ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado. Y Jesús, ¿qué le dijo? Guarda esa espada. ¿No sabes que si yo oro pueden venir 12 legiones de ángeles para defenderme? Esto tiene que ser así. Esto tiene que ocurrir de esta manera. Para esto he venido a morir para vivir este sufrimiento. Hermanos, mirad, cuando está el pueblo mirando a Jesús allí colgado en la cruz, siendo desangrado, lo primero que el pueblo pensó, y esto no se dice mucho, pero lo que el pueblo estaba pensando y lo que ellos creían es que Jesús estaba muriendo, estaba siendo crucificado por los pecados que había cometido, porque era una mala persona, era una tan mala persona que merecía ese tipo de muerte. Lo que menos el pueblo se imaginó de que ese sacrificio vicario de Cristo, vicario significa toma mi lugar, mi sustituto, hace lo que yo tendría que hacer. Lo que menos imaginaba el pueblo de que ese Jesús que estaba en la cruz, siendo crucificado y clavado y todo ese derramamiento de Jesús, lo que menos podría pasar por la mente de aquellos que estaban delante de Jesús es que Él estaba muriendo por ellos, por nosotros, por usted y por mí. Cuando nosotros hoy, después de 2000 años, miramos la cruz de Cristo, ¿no será algo parecido? Muchas veces cuando se nos habla, o alguno que todavía no ha entregado su vida a Cristo, pobrecito, qué pena, con 33 años murió, lo mataron. No tenemos que mirar con lástima en un sentido,
con compasión, con misericordia, el sacrificio de Cristo, porque eso a mí no, pensando de que bueno, es que será que se lo merecía. Eso fue lo que pensó el pueblo. Y la pregunta sería, ¿y nuestra actitud hoy también? Siglo XXI, cuando miramos la cruz de Cristo, ¿qué pensamos nosotros? ¿Por qué murió Cristo en la cruz? ¿Quién mató a Jesús? ¿Por qué tuvo que morir en una cruz Jesús? Como decía hace un momento, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Y solamente quiero tomar un breve texto, ya para ir concluyendo. Mateo 26, 1, 4 nos dice, voy a tomar un poquito de agua, me estoy quedando. Mateo 26, 1, 4 nos dice, el complot para prender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. A la luz de este pasaje, si nosotros hacemos si yo vuelvo a hacer la pregunta, entonces, ¿quién mató a Jesús? ¿Por qué murió Jesús? Estos son los actores, aparentemente son los responsables, los que querían matar a Jesús. A tal punto que ellos sabían que de acuerdo a la ley judía, ellos no podían derramar sangre. Por eso tuvieron que ir a Pilato y pedirle que él fuera el encargado de matar a Jesús. Y Jesús cuando dijo, este hombre no tiene pecado, yo lo hallo inocente. ¿Y qué fue lo que hizo Pilatos? Se lavó las manos, dijo, si vosotros queréis, llegó a preguntar al pueblo, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo gritó Barrabás. Y con este, crucifícale. Volviendo a la pregunta, vamos a hacer un poco de, como decía, un poco de filosofía. Vamos a buscar la verdad y vamos a pensar un poquito. Jesús tuvo que morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hasta ahí todos, si yo os preguntara, y yo creo que ya tú tienes la respuesta, ¿por qué murió Jesús? Todos, el 99,99 decimos, Jesús murió por mis pecados. Mis pecados mataron a Jesús en la cruz. Bueno, tenemos que ir un poco más atrás. Más atrás significa el momento en que el Señor Dios crea a Adán y Eva y les dice, de todo lo que hay podéis comer, menos de este árbol que está aquí, este árbol del bien y del mal, de este árbol no podrás comer. ¿Y qué hicieron? La primera fue Eva, convidó a su marido. Y lo que Jesús le dijo, el día que comáis de este árbol, ciertamente moriréis. El alma que pecare ciertamente morirá. Y a partir de ahí en adelante, nosotros sabemos que el primero en sacrificar animales por el pecado fue el Señor. Porque ¿qué hizo? Los vistió. Se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvo que el Señor matar unos animales y con la piel de esos animales los vistió. El primer derramamiento de sangre lo hizo el Señor. Hasta ahí información teológica bíblica. Y a partir de ahí en adelante, ellos tenían que seguir sacrificando animalitos. Un ternero, una tórtola, un cabrito, un palomino. El más pobre un palomino. Y cada vez que alguien en el pueblo de Israel pecaba, ¿qué tenía que hacer? Tomar un animalito, venir al sacerdote, y el sacerdote tomaba el animalito, lo ponía en el altar, imagínate que esto es el altar, ponía el animalito aquí arriba, la persona que venía con el pecado, le hacía poner la mano encima del animalito, y el sacerdote lo que hacía era degollar el animal, derramar sangre, degollar, dividir, desollar, lo derramaba sangre. Y con ese animalito, el pecado del pueblo el pecado de la persona era cubierto, no quitado. Recuerda siempre, en el Antiguo Testamento los sacrificios solo eran para tapar, para ocultar. Es como si yo tuviera una mancha aquí de tomate, ¿no? Ayer comí espagueti, un tomate aquí en la camisa, si mi camisa fuera blanca.
Y yo, para que no lo vea, cojo y me pongo la mano así, me hago así el tonto y digo, para que no me vea. Tapaban el pecado. Es como que Dios hacía la vista gorda. Pero tenemos que hacer un poquito más para atrás de historia. Y espero que no se esté aburriendo. Y a ver si, aquí viene lo más importante, es la conclusión del mensaje. La pregunta es, ¿y por qué el hombre peca? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Por qué pecamos? ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Porque si decimos que Cristo tuvo que morir en la cruz por mis pecados, es como decir que el hombre tiene un defecto de fábrica, de fabricación, que ya pecamos por naturaleza. Y si Dios nos creó para pecar, ¿cómo nos va a pedir cuenta de que por qué hemos pecado? ¿Lo ha pensado alguna vez? Entonces, antes de crear al hombre y a la mujer, recuerde que Dios está en un lugar donde no existe el espacio ni el tiempo. Dios es un ser eterno, está en la eternidad. En Él las cosas son y ya está. Pero a nosotros nos ha creado un universo, que por cierto es un tema súper interesante, un universo que está en expansión, cuyo origen es una explosión y está expandiéndose permanentemente. Nos creó un espacio y un tiempo y nos puso aquí. Y cuando Dios va a crear al hombre, no improvisó nada. Cuando Dios crea al hombre, lo hace con la capacidad de discernir lo bueno de lo malo y de decidir si quiere hacer lo bueno y si quiere hacer lo malo. Y ahí está el punto. La pregunta sería, ¿Dios sabía que el hombre iba a pecar? ¿Sí o no? Desde antes de crear al hombre, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Porque, fijaros, ¿cómo se llama esto? A lo que yo quiero llegar es lo siguiente, espero no liarme. Dios creó al hombre y le dotó de un atributo extraordinario, que es el libre albedrío. Si Dios hubiera creado al hombre para que no pecara y solamente hiciera lo bueno, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Dónde está la capacidad de decidir? Pero si Dios hubiera creado al hombre solamente para hacer lo malo, ¿dónde está el libre albedrío? No. Dios, cuando crea al hombre, y Él sabía que lo iba a crear, Él cuando iba a crear al hombre, sabía que el hombre le iba a fallar. Pero tenía que hacerlo para demostrar que el hombre amaba a Dios y que el hombre iba a obedecer a Dios. Porque si a usted lo crean solamente para hacer cosas buenas, usted es una máquina, un robot programado, solamente para hacer lo bueno. Y todavía el hombre hoy tiene esa facultad y esa capacidad de libre albedrío. Usted permanentemente puede decidir qué quiere hacer con su vida, si quiere obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y para demostrar que usted sí obedece y ama a Dios, el mal tiene que estar allí. Porque si usted quiere en algún momento dado tomar lo malo o hacer lo malo, usted lo puede hacer. Y Dios lo que espera es que cada uno tomemos una correcta decisión en nuestra vida. Por tanto, cuando Dios va a crear al hombre y a la mujer, cuando Dios va a crear la humanidad, Él sabía perfectamente que el hombre iba a fallar. Y desde el momento que Él sabía que iba a fallar, dijo, ¿y cómo solucionamos esto? Tenemos que hacer un sacrificio por el pecado que el hombre y la mujer van a cometer. Y desde antes de crear al hombre y la mujer, Dios ya tenía preparado el sacrificio. Y Él le dijo, Jesús, mi hijo amado, tú tendrás que hacerte hombre y tendrás que morir en una cruz para poder salvar al hombre del pecado, para librar al hombre del pecado. Porque no hay otra forma de solucionar esto. Por tanto, y Jesús se ofreció voluntariamente. Por eso Él sabía para lo que venía. Por tanto, hermanos, muchas veces en nuestra vida cristiana, a mí me causa curiosidad cuando nos pasamos la vida muchas veces echándole la culpa a esto o a lo otro, o a la vida y a las circunstancias y al enemigo, de las cosas malas que hacemos nosotros. Y el único responsable de las cosas malas, de las malas decisiones que tomamos en nuestra vida, somos nosotros mismos. Pero es más fácil echarle la culpa al otro, ¿verdad? Al enemigo de nuestras almas, cuando muchas veces no tiene nada que ver. No se olvide que usted tiene algo que Dios le ha dado. El libre albedrío es el atributo más grande que Dios nos ha dado. Y para demostrar
para demostrar que existe el bien y el mal y que usted puede decidir hacer lo bueno antes que lo malo, el mal siempre tiene que estar ahí. El mal siempre va a estar ahí. La posibilidad de pecar, la posibilidad de desobedecer a Dios siempre va a estar rondando nuestras vidas. Y aquí quiero concluir entonces mi tesis de que Cristo murió en la cruz y que Él lo hizo por mí. Murió tomando mi lugar en la cruz del Calvario, porque no había otra manera. Son los parámetros de justicia de Dios. Dios en su naturaleza, en su persona, Él ha decidido ser alguien que vive en santidad, que es amor, que es gracia y que es misericordia. Dios es todopoderoso, para Él no hay absolutamente nada imposible, pero sin embargo Dios no puede hacer nada malo. Dios, por ejemplo, no puede mentir, Dios no puede robar, Dios no puede hacer nada malo. Él ha decidido ser alguien bueno, alguien de amor, de gracia y de misericordia. Y lo que Él quiere, que a nuestra imagen y semejanza de Él, nosotros también hagamos uso de ese don, de ese atributo que Dios nos ha dado para que nosotros elijamos hacer lo bueno delante de Dios. Y por supuesto, Dios no te dice, búscate la vida, a ver cómo te las apañas. No, porque Jesús dijo, enviaré al Consolador para que esté con vosotros y en vosotros todos los días hasta el fin. Él os ayudará y os recordará todas las cosas que yo te he enseñado. Cuando nos encontramos débiles ante las circunstancias, ante momentos de la vida, no te olvides que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y en nosotros, y que Él nos va a ayudar, que Él nos va a fortalecer, para decir no a aquello que desagrada al Señor, y podamos tomar una decisión correcta de amar, servir.